Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Una realidad que todo cristiano enfrenta diariamente es la influencia cultista. Estas influencias no son nuevas. Si han leído la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, habrán encontrado referencias a falsas doctrinas y creencias cultistas que estaban penetrando la iglesia del primer siglo. Los apóstoles y discípulos le escribieron a las iglesias para aclarar y corregir las herejías y errores doctrinales en los que estaban cayendo y les enseñaron a enfrentar los falsos maestros que por diferentes motivos estaban causando que la iglesia se alejara de seguir y servir al único y verdadero Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo todo cristiano puede reconocer las diferencias entre una iglesia que sigue al verdadero Jesucristo de otra que se ha apartado de la ortodoxia y ha introducido doctrinas cultistas a la congregación. Las doctrinas ortodoxas son aquellas basadas en la revelación de Dios. La fuente de estas doctrinas es Dios mediante la Biblia, que contiene datos históricos, científicos y arqueológicos, revelaciones proféticas, eventos supernaturales y las mismas enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios y de sus apóstoles. Les voy a dar 12 características de una iglesia cultista. Esto no quiere decir que una iglesia cultista posea todas en su totalidad, sino que puede que posea algunas de estas características. Número 1 es el liderato. Los grupos cultistas poseen un liderato opresivo en donde no hay cabida para otras ideas y acciones independientes. Este grupo tal vez te ha dicho que no preguntes sobre lo que se ha enseñado porque el líder es honesto y quiere lo mejor para ti. Por lo tanto, debes confiar ciegamente en ellos. Ellos hacen todas las decisiones por ti. El liderato puede demostrar arrogancia. El hecho de que un líder demuestre ser honesto no necesariamente quiere decir que esté enseñando la palabra de Dios. Puede que el líder esté honestamente enseñando otra filosofía que él cree y que no sea la palabra verdadera y bíblica de Dios. Número 2 es la responsabilidad. Falta de responsabilidad del líder hacia sus seguidores, donde los líderes no quieren o necesitan responder por sus acciones. Estos líderes no toleran que otra persona tenga opiniones diferentes y los consideran como divisivos o del enemigo. Número 3 es el poder. El grupo cultista puede poseer una pirámide de poder donde mientras más alejado un miembro esté del tope, menor poder e influencia poseen los miembros. Número 4 es la inferioridad. El grupo cultista hace sentir a los miembros y sus familias inferiores al líder y a su círculo de liderato. Número 5 es el profeta. Creer que el líder está más cerca de Dios y puede escucharlo mejor que las personas en la congregación. Estos grupos enseñan que los miembros no pueden comprender las escrituras por sí mismos sin la interpretación de sus maestros o profetas. Ellos no creen que solo la Biblia sea la fuente de revelación de Dios y desaniman a sus miembros a leer la Biblia. Número 6 es la cultura. Los grupos cultistas ejercen una fuerte presión para conformarse a los manerismos, vestimenta y manera de hablar de aquellos en el poder. Un ejemplo que vimos varios años atrás por televisión fue la manera tan antigua en que se vestían las mujeres y los niños de un grupo cultista que fueron rescatados en Texas. Número 7 son las finanzas. Un grupo cultista tiene la tendencia de poner las necesidades financieras del grupo o de sus líderes sobre las necesidades familiares de los miembros. Estos líderes son secretivos, con una contabilidad financiera que no es sujetada a la inspección. Número 8 son las responsabilidades. Ellos ejercen presión para que la congregación dé tiempo excesivo al grupo y sea negligente a otras responsabilidades que estos
feligreses tienen en el hogar. Les exigen estar presente en todas las actividades del grupo, o de lo contrario los hacen sentir que no son espirituales o dedicados. Número 9 es la desconfianza. Tener una mentalidad de nosotros contra ellos, en donde crean una desconfianza de todas las demás iglesias, grupos o persuasiones. Y tienen la tendencia de señalar a otros grupos como renegados si no poseen sus doctrinas. Crean división de lealtad. Ellos declaran exclusividad y que ellos son los únicos que hablan por Dios. Y si quieres dejar el grupo, te dicen que no hay otra iglesia que practica la verdad y por lo tanto estarías destinado al infierno. Número 10 es el único camino. Ellos enseñan que sus doctrinas y enseñanzas son exclusivas y que solo ese grupo posee el camino recto. Casi todos los cultos niegan en parte o su totalidad el credo de los apóstoles. Y muchos de estos grupos enseñan que la palabra de Dios tiene errores y que solo ellos tienen la capacidad o revelación especial para añadir o corregir nuevas revelaciones bíblicas. Otros grupos añaden libros que son considerados sagrados o que son escrituras. Y muchas veces tuercen los versos bíblicos para substanciar enseñanzas heréticas del hombre. Otra enseñanza cultista es que la salvación se gana por obras, negando la gracia gratuita de Dios como el único vehículo a la salvación. Otros enseñan que si no hablas en lenguas no eres salvo, o que tienes que someterte a ritos especiales o ser parte de un número establecido entre ellos que serán los únicos salvos. Otros grupos niegan aún la existencia del pecado y la necesidad de ser salvo mediante Cristo. Es necesario que en cualquier iglesia o grupo que visites, preguntes cuál es su doctrina y si sus creencias esenciales y filosofía de ministerio está disponible en forma escrita. Si no, pregunte por qué. Pregunte el origen de sus enseñanzas y verifique si son basadas en la Biblia o en el hombre. Y número 11 es el sometimiento. Estos grupos promueven un desaliento a discusiones francas y abiertas sobre el grupo, sus doctrinas y sobre sus líderes. Algunos de estos grupos no permiten que sus seguidores lean literatura negativa sobre su grupo y la consideran pornografía espiritual. Y número 12 es el ostracismo. Estos grupos cultistas practican un ostracismo contra los pasados miembros que se han retirado del grupo y tienen prejuicio contra aquellos que desean no pertenecer más al grupo. Las personas que se han retirado de un grupo cultista pasan por un proceso espiritual y emocional doloroso. Para ellos es una pérdida de amistades. Sienten dolor hacia Dios y otros hermanos y su fe se puede ver muy afectada. Tienen que pasar por un proceso similar al de luto para que pueda haber sanación espiritual y buscar reintegrarse a un grupo cristiano ortodoxo en donde su fe pueda ser renovada y ser fortalecida en la verdad del conocimiento de Jesucristo. Hay 4 criterios que nos pueden ayudar a determinar la veracidad de cualquier grupo, religión, ideas, doctrinas o cosmovisiones. La primera es que cualquier creencia religiosa debe ser razonable y consistente. Esta es la prueba de consistencia lógica. Cualquier declaración de la verdad debe ser libre de contradicciones. De lo contrario, no puede ser verdad. Toda declaración cierta debe ser consistente con las leyes de lógica, especialmente con la ley de no contradicción. En otras palabras, una religión no puede a la misma vez afirmar y negar lo mismo y a la misma vez tener sentido y ser verdadera. Cuando ponemos a cualquier religión bajo el escrutinio del razonamiento lógico, no quiere decir que toda religión puede ser completamente explicada usando el razonamiento lógico. La doctrina de la Trinidad es un ejemplo. Aunque la doctrina de la Trinidad es difícil de comprender sobre cómo Dios es uno en esencia, pero es 3 personas, esto no contradice la revelación de Dios hacia la humanidad.
Los términos de esencia y de persona no son lo mismo. El razonamiento del humano no es capaz de explicar esta revelación de Dios a nosotros, pero no es irracional creer en la Trinidad de Dios. Si comparamos las doctrinas de la nueva era, del cristianismo, del islam o del hinduismo, vemos que cada una tiene una idea diferente sobre quién es Jesús y tenemos la obligación de utilizar lógica al indagar cuál de estas religiones representa la verdad. Por lógica, o una de estas religiones es cierta y las otras falsas, o todas son falsas, pero no todas pueden ser ciertas a la misma vez. Número 2, que las religiones deben ser consistentes con verdades reales que son conocidas. Esta es la prueba empírica, o sea, basada en observaciones que pueden ser corroboradas ya sea científicamente, históricamente, arqueológicamente y utilizando las leyes de lógica y de no contradicción. El Dios de la verdad no nos pide que creamos en aquello que se contradice mediante datos que conocemos a través de medios ordinarios. Si tomamos como ejemplo la Biblia, muchos pasajes son mejor interpretados como un documento histórico que clama describir eventos históricos. Muchos arqueólogos consistentemente han confirmado la verdad con precisión de eventos históricos narrados en la Biblia. Sin embargo, el Libro de Mormón clama darnos un relato histórico sobre las personas nativas que poblaron América del Norte durante los tiempos de la antigüedad. Pero cuando estas historias son puestas bajo escrutinio histórico y arqueológico, estas historias de los mormones no se basan en descubrimientos verdaderos y confiables. Número 3, que cualquier creencia religiosa debe poder explicar por qué la realidad es la realidad. Esta es la prueba de comprensión. No es razonable aceptar un sistema de creencias que no puede ofrecer una explicación sobre el por qué las cosas son de la forma que son. Por ejemplo, si nosotros creemos que somos hechos de una fuerza impersonal, que solo somos energía y todos somos iguales, lo cual es la base para los sistemas de evolución, hinduismo y la nueva era, entonces no tenemos suficiente fundamento de por qué nos debemos de dar valor y sentir valor intrínseco por nuestra persona sobre cualquier otra cosa, materia o animal. No es lógico en estos sistemas sentir estima propia si nuestra persona es solo una regresión de una fuerza impersonal o si solo somos carne y hueso y que nuestro espíritu cesaría de existir al morir. Solo el cristianismo enseña un fundamento sólido y claro de nuestra procedencia, nuestra razón de existir y nuestro plan eterno. En el caso de evolución, es lógico llegar a la conclusión de que no tenemos valor intrínseco como ser humano, lo que conduce a que el hombre se considere como materia desechable. Sin embargo, el cristianismo enseña que el ser humano posee un valor intrínseco porque es creado a la imagen de Dios, no solo con un valor terrenal, sino con un valor espiritual y eterno, que conlleva a una eventual resurrección física. Dios nos ama hoy y continuará amándonos por una eternidad, por lo que el propósito real de nuestra vida no es temporal, sino eterno. Número 4, que nuestra creencia religiosa nos debe capacitar vivir en el mundo de hoy. Esta es la prueba de viabilidad, o sea, que se puede vivir diariamente. Nos preguntamos si podemos consistentemente vivir con ese sistema de creencias o si nos pone en situaciones que nos fuerza a vivir en una forma que es inconsistente con algunos de los preceptos fundamentales morales del sistema que creemos. Por ejemplo, si creemos que no existen valores morales absolutos, que lo que es bueno para ti es verdad
y lo que es bueno para mí es verdad, aunque sean valores opuestos, entonces, ¿cómo podemos justificar hacer juicios morales sobre las acciones de otras personas y las acciones de otras naciones? No podríamos consistentemente negar que el mal existe. El ateo que niega la existencia de valores morales que provienen de Dios no puede vivir su vida sin aplicar estos valores morales, especialmente cuando es la víctima de cualquier evento criminal. El ateo que es recipiente de un acto maligno tiene que abandonar su creencia de que no existe un estándar moral absoluto para poder recibir justicia absoluta. Este punto es evidente al juzgar a las personas responsables del Holocausto en Alemania, en donde Hitler asesinó millones de judíos y personas de otras razas y de otras ideologías que no eran aceptables para él. En la ideología ateísta de Hitler, el Holocausto es una conducta y una consecuencia lógica de su cosmovisión. Sin embargo, fue necesario que el resto del mundo reconociera que sí existe una ley moral universal que es verdadera en toda cultura y en todo tiempo. Este reconocimiento de la ley moral universal fue la que se puso en práctica durante el Tribunal de Nuremberg, en donde naciones hicieron juicio contra los que perpetraron el Holocausto. Aquí vemos claramente que sí existe una ley moral universal en el corazón del hombre, en donde no importa lengua o cultura, se puede reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Esa es la ley moral que Dios puso en nuestros corazones. En resumen, cuando vivimos nuestras vidas, nuestros fundamentos filosóficos y religiosos deben ser consistentemente lógicos. Deben pasar la prueba empírica, o sea, que se puedan verificar por la historia, la ciencia y la arqueología, que se debe poder comprender claramente y se debe poder aplicar a nuestra vida diaria. Debemos poder vivir lo que creemos y poner nuestra fe en práctica. Un culto va en contra de estos fundamentos. Cuando buscamos saber verdad, debemos utilizar discernimiento doctrinal. En el cristianismo, Jesús nos dio una sola fe, pero es practicada mediante diferentes denominaciones. Es importante que comprendamos que existen diferencias legítimas en opiniones y prácticas en las cuales no todos los cristianos estamos de acuerdo, pero eso no significa que están en violación con la Biblia. Por ejemplo, hay personas que creen que Jesús va a regresar antes de la tribulación. Otras personas creen que sucederá a la mitad de la tribulación y otras personas creen que Jesús va a regresar al final de la tribulación. Cada uno de estos tienen sus creencias basadas en lo que entienden que indica la Biblia. Y existen debates intramurales en la iglesia que son muy interesantes al respecto de cuándo Jesucristo va a regresar. Sin embargo, esta, como algunas otras, son doctrinas secundarias, las cuales no deben ser razón de separaciones en la iglesia. Debe haber comunicación en amor entre los feligreses de la iglesia y respeto entre los unos y los otros, ya que las doctrinas secundarias no le quitan la salvación a nadie. El creer que Jesús regresa antes, durante o después de la tribulación no te cerrará las puertas del cielo si ya has aceptado por fe el regalo de gracia mediante Jesús. Lo que a Jesús le importa es que vivamos cada día en la tierra con un amor genuino para Dios y para nuestro prójimo. Él quiere que nuestra fe sea una fe viviente, reflejada en nuestras acciones y nuestro comportamiento diario. Un grupo cristiano que sigue enseñanzas errantes o aberrantes es uno que socava o distorsiona una o más de las enseñanzas esenciales ortodoxas, ya sea por la que enseñan o por la que practican. Nuestro Salvador Jesucristo nos advirtió sobre los tiempos difíciles que enfrentaría todo cristiano. En Mateo 24, del 4 al 5, el 11 y el 24,
Jesús nos enseña sobre las señales antes del fin y Él nos hace la advertencia de que estemos alerta para que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y se levantarán falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en 2 de Pedro 2, verso 1 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Si buscas de Dios y de una iglesia, quiero que recuerdes una cosa. Más que tú estar buscando a Dios, el mismo Dios, creador del universo, te está buscando a ti, porque Él te ama y quiere que tengas una relación personal con Él basada en la verdad de su persona. Lee la Biblia, ora y pídele a Dios que te enseñe el lugar apropiado donde congregarte, en donde tengan un amor genuino a Cristo sobre todas las cosas y un amor genuino al prójimo, y aplicando toda enseñanza basada en su palabra que se encuentra en la Biblia. Recuerda que puedes escuchar este y otros programas radiales en archivo mediante mi sitio en línea apologeticaconmarta.org o nuestra página en Facebook bajo Apologética con Marta. Allí también tenemos otros recursos disponibles para que incrementen su estudio en la apologética cristiana. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden llamarme al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.